Ocurrido a propósito de este caso de presunto narcotráfico al interior de la Fuerza Aérea y también del Ejército. Son dos casos que hemos conocido en un par de semanas nada más. Y una iniciativa que usted va a presentar para establecer el test de drogas obligatorio en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales también. ¿En qué consiste primero el proyecto, diputada? Partamos por eso. Sí, bueno, frente a estos hechos que son de suma gravedad, creo que hay que generar todos los mecanismos de prevención y de control para evitar que el narcotráfico, ¿cierto? El tráfico de drogas se involucre en nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad en general. Entonces, el proyecto en este sentido lo que viene a hacer es regular algo que está establecido en la norma, que es el test de drogas que se debería realizar en las Fuerzas Armadas, pero que no tiene una periodicidad, es decir, no está el tiempo establecido en el cual se debería realizar. Y por lo tanto tenemos un hecho bien concreto. Entre el año 2015 y el 2019, por ejemplo, en el personal de la PDI se realizaron solo 847 test de drogas. ¿En la PDI? En la PDI, y estamos hablando de un total de 12.000 aproximadamente funcionarios en el año 2019 que tenía la institución. Entonces, o sea, más o menos 200 test al año. Exacto. O sea, estamos hablando de muy poco y sobre todo teniendo en consideración frente a los casos a los que nos estamos, en el fondo nos estamos enterando, pero que podría demostrar hechos aún más graves, ¿cierto? Hay una investigación de por medio, necesitamos también saber cuáles son las conclusiones a las que se llega, cuál es todo el personal involucrado, ¿cierto? En este tipo de tráfico, y en ese sentido tener como mecanismo de prevención un test de droga que sea aleatorio, que sea anual y que sea para toda la dotación de carabineros, de las Fuerzas Armadas, también de la PDI, nos parece un mecanismo necesario. Diputada, si es que esto ya está establecido en la ley, como usted planteaba, el que se hagan estos test, ¿por qué no se hace? ¿Qué es lo que impide que se hagan más o con mayor regularidad? Mira, por eso estamos estableciéndolo en la norma, para que no exista ningún tipo de excusa que nos lleve a que finalmente algo que está en la norma, ya sea porque no está en el tiempo, claro, es que como no está regulado ni el tiempo, ni tampoco es que se tiene que realizar a toda la dotación, al final queda en letra muerta, y eso me parece bien complejo, sobre todo por el espíritu. Es bien discrecional al final, ¿no? Es bien discrecional, va a determinarlo la institución, ¿cierto? Si es que existe o no voluntad, y también a quiénes se debe realizar, porque cuando es aleatorio y es a toda la dotación, bueno, tendrá que ser también a los altos mandos, ¿cierto? A todo el personal de por medio. Y eso yo creo que es importante también dejarlo bien claro y explícito en la norma. Ahora, en el proyecto entonces se establecería que esto sería de manera aleatoria. Sí. ¿Y algún porcentaje de la dotación, por ejemplo? Toda la dotación. ¿Toda la dotación? Toda la dotación y de manera anual. Ajá. Ahora, eso tiene un costo, me imagino. Tiene un costo, efectivamente. Bueno, en el caso de los parlamentarios, nosotros ya nos realizamos test de pelo. También sale de manera aleatoria, y eso ha ido también ya llevándose a cabo. Yo creo que ha sido también algo importante de demostrar, ¿cierto?, por transparencia, cuál es el grado, al menos en el caso nuestro. Yo me lo realicé de hecho la semana pasada. O sea, sí va de manera aleatoria tocándole a cualquier parlamentario y lo tenemos que realizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que priorizar, efectivamente. Y yo pienso que en el caso de el personal que está más cercano, ¿cierto?, a control por parte del Estado. ¿O por zona geográfica, por ejemplo? Porque los del norte están mucho más involucrados, o hay más posibilidad de que estén involucrados a diferencia de otras regiones, ¿no? O sea, en el caso de Carabineros y de la PDI es en todo el país en donde se tienen que realizar. Bueno, ahora también uno podría suponer, por ejemplo, que la Fiscalía también debiera hacer. Bueno, este es un inicio, una discusión que se debe dar en el órgano legislativo y que me parece relevante que se priorice, al menos, en las Fuerzas de Orden y Seguridad y también en las Fuerzas Armadas. Ahora, de todas maneras, el tema de los recursos es relevante. Por cierto, pero creo que si queremos prevenir, en este caso hay que tomar todas las medidas de por medio. O sea, y en ese sentido a mí me parece que esta es una relevante. ¿Y es posible discutir algún tipo de suplemento de recursos para poder financiar esto? ¿O lo tiene que ver cada una de las ramas, digamos, y arreglárselos con el presupuesto que tienen hoy? No, a ver, siempre que uno, de hecho, bueno, es más, durante la discusión de presupuesto, algunos parlamentarios presentaron la iniciativa, cuando tocó el tema del test de pelo en la Cámara de Diputados, fue una iniciativa dentro de una glosa presupuestaria. Entonces, son parte de los debates que se dan usualmente, solo que a mí me parece prioritario, sobre todo en vista de los antecedentes que estamos hablando,
que se puede hacer al menos en la dotación de estas instituciones, o sea, sobre todo en el personal de estas instituciones. Ahora, no es la única medida, y yo creo que es importante también decirlo. También es necesario el levantamiento del secreto bancario, que ha estado durante mucho tiempo frenado en el Senado y que podría tener mayores facultades, en ese caso la UAF, para poder también acceder a información necesaria para saber la ruta del dinero que hay detrás. Yo ahí no veo y no entiendo cuál es la justificación para retrasar aún más una medida tan necesaria como esa, ¿cierto? Sobre todo teniendo en consideración, por ejemplo, que el levantamiento del secreto bancario y también la posibilidad de agilizar su trámite, sobre todo porque de eso estamos hablando, en el caso del Servicio de Impuestos Internos ahora le ha entregado mayores facultades, mayores herramientas. Podría ser lo mismo en el caso de la unidad de análisis financiero y eso nos permitiría, por ejemplo, que frente al tráfico de drogas, poder contar con más herramientas. Claro, porque en este caso, al llevar adelante un test de drogas, se está persiguiendo un eventual consumo, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas. Y hay que evitarlo. Y hay que, por cierto, hay que evitarlo, pero no necesariamente vincula a una persona con el tráfico, ¿no? O sea, quienes trafican la droga y los exfuncionarios de las Fuerzas Armadas que están involucrados en estos dos casos, no necesariamente eran consumidores. Es una medida complementaria, efectivamente, no es suficiente. Se requieren otras más. Y yo en este sentido creo que el levantamiento del secreto bancario apunta efectivamente a ello, pero todas las medidas hay que ponerlas sobre la mesa. Y en ese sentido, la intención es que también podamos avanzar con esta temática, porque de todas formas no podemos tener personal, ¿cierto?, tanto en Carabineros de Chile, en la PDI o en las Fuerzas Armadas, que sean parte de algún grado, incluso objeto del consumo de drogas mientras están en el ejercicio. O sea, yo creo que eso también es de alto riesgo y en ese sentido me parece que también es un mecanismo de control. Diputada, en ese sentido, ¿usted cree que hay que hacer entonces más cambios, digamos, de la regulación, de lo que establecen las normas, las leyes, más allá de lo que haga cada una de las reparticiones de las Fuerzas Armadas internamente? Sí. O sea, creo que en esto, a ver, yo no lo veo como labores, ¿cierto?, digamos, como dicotómicas. Lo que se puedan hacer desde cada institución, bienvenido sea. Pero también se necesita un control externo y en este caso el control que pueda realizar también desde medidas legislativas, el órgano del cual además, al menos yo me tengo que hacer cargo como parlamentaria, es necesario también. O sea, ponernos toda nuestra labor a disposición a generar. Yo, de hecho, es más, creo que sería importante que se pueda generar un fast track legislativo en donde se pueda priorizar mecanismos de control y de fiscalización hacia las fuerzas de orden y seguridad y hacia las Fuerzas Armadas. ¿Del poder civil a las Fuerzas Armadas? Por cierto, hay normativa en donde también durante este tiempo hemos visto una discusión pública que me parece muy dañina respecto a la investigación que se puede realizar. O sea, el saber si es que es competente Fiscalía Militar o tribunales ordinarios, a mí me parece que es una discusión que no debiera haberse llevado a cabo. O sea, fue un error. O sea, a mí la me manera en la que parece... se manejó el tema. Por cierto, o sea, debía sí o sí haber ido a justicia común y no haber sido parte de una discusión pública. O sea, esto no es parte de una discusión pública. Y para eso, si hay que presentar proyectos de ley para dejarlo totalmente explícito, bueno, entonces estudiémoslo dentro del órgano legislativo. ¿Y no fue un error la manera en la que el gobierno manejó el tema también, sobre todo por esta instrucción que habría dado el presidente a traspasar los antecedentes al Ministerio Público? Es que yo creo que es el Ministerio Público el que tenía que sí o sí hacerse cargo de esta De acuerdo, temática. la pregunta era si el presidente debía intervenir públicamente, digamos, en esa discusión también. Lo que pasa es que la demora también perjudica la investigación. Entonces, durante ese tiempo, ¿qué pasa si es que se perdieron pruebas? Entonces, bueno, es riesgoso y obviamente que frente a un tema tan grave como este, el presidente de la República tiene como cualquier ciudadano una preocupación que tenía que demostrar y expresar. Y ahora, lo que yo voy más bien es que la discusión pública teníamos que evitarla con una norma quizás expresa, ¿cierto? Que no lleve a que sea Fiscalía Militar quien le dé una vuelta. No. O sea, acá la competencia sí o sí tiene que ir a tribunales ordinarios y es la Fiscalía la que tiene que hacerse cargo de estas temáticas. Yo diría incluso más allá de que esté involucrado o no civiles, sino por la temática de la que estamos hablando. Son delitos comunes, estamos hablando del tráfico de drogas. No tiene nada que ver, ¿cierto?, la acción de Fiscalía Militar al respecto. Diputada, hablábamos de el test de drogas, ¿no?, a través de este proyecto que usted va a presentar para las Fuerzas Armadas.
Hablábamos también de lo que está ocurriendo en el Congreso. Se hace aleatoriamente también, ya está en rigor aquello. Entiendo que hay un proyecto también que establece lo mismo para otras autoridades del Estado, ¿no? Para ministros, para incluso el presidente de la República, también para la aplicación periódica. ¿Se está llevando adelante ese tipo de testeo? Bueno, yo respecto a los parlamentarios, claro, sí. Y en la Cámara de Diputados, yo desconozco si en el Senado ya esto es norma. Al parecer entiendo que todavía no. Y es parte de la discusión que se debe abordar. Yo creo sí, y debo ser franca, me parece que es importante priorizar, porque como bien decía, esto también tiene gasto presupuestario. Demos toda la discusión, por cierto, y prioricemos al respecto. Yo pienso que la priorización tiene que ir, primero, respecto a quienes estén más cercanos, ¿cierto? Ya sea a la investigación o a redes que puedan estar involucradas en el narcotráfico. Y por cierto, que frente a los antecedentes que hemos visto en otros países del mundo, la política también tiene que quedar al margen de cualquier forma de conexión con la droga. Y en ese sentido yo creo que está bien como señal poder avanzar en esta materia. Pero no debería ser la primera señal, si es que es importante esto a ojos de la opinión pública sobre todo, ¿no es la primera señal la que debería dar el propio presidente? El presidente de todas formas se hizo un test de pelo un test de droga cuando era candidato y lo mostró, ¿cierto? Pero ahora en condición de presidente. Claro, yo veo que yo no creo que él tenga problemas con ello. Más bien es la ¿Pero usted sabe si se lo ha hecho? No, la verdad es que lo desconozco. Pero de todas formas me parece que tiene que ver con una normativa general, ¿cierto? Y si vamos a hablar sobre, porque en el Congreso no hemos quizá quedado mucho en la discusión sobre las autoridades, ¿cierto? Que me parece bien. Pero ¿qué pasa, cierto, con los funcionarios? Que es la discusión que ahora estamos hablando, ¿cierto? Funcionarios policiales o de otro orden. Y creo que ahí la importancia de la discusión va a ser la priorización. Diputada, hablemos también de otro tema que tiene que ver con los resultados de las primarias que para el Frente Amplio fueron muy duros. Una derrota dura la que recibió Gonzalo Vinter, ¿no? Que recibe poco más del 9% de los votos en ese proceso de primaria. Primero, ¿cómo interpretó usted esa derrota y el bajísimo apoyo que recibió el candidato del partido? Bueno, efectivamente es un resultado que no es el que buscábamos en ningún caso, tampoco el que esperábamos. Y por cierto que hay que hacer un análisis autocrítico y bueno, lo hacemos. De hecho, en el Comité Central que hemos tenido y que, bueno, lamentablemente no hemos podido seguir realizando las siguientes instancias por las filtraciones a las que ha sido objeto. Esa instancia de decisión política de la más relevante que tiene nuestro partido. Filtraciones a la prensa. Así es. Y por lo tanto, bueno, estamos atentos a cuál va a ser digamos, la siguiente instancia para poder seguir en el marco de una discusión. Porque ¿Y cuál es su mirada autocrítica respecto a la derrota? Mira, yo creo que hay dos aspectos que son relevantes. Uno que tiene que ver con la campaña y en ese sentido voy a entregar un informe que lo planteé también en el Comité Central, que va a contener un balance más completo, más integral. En eso hablamos, ¿cierto?, tanto de cada uno de los espacios que fue parte del comando de campaña, la reflexión que uno pueda tener política, pero también ya más, digamos, electoral, porque de eso se trata una campaña y más bien a eso es lo que se puede abocar un informe de esa índole, pero también un análisis, digamos, como más político de fondo. Y yo, respecto a la mirada respecto al primero, yo creo que hubo errores, ¿cierto?, en la campaña respecto a la estrategia electoral. ¿A las formas o al fondo? O sea, la estrategia en términos completos. Yo diría que hay, y si tengo que tomar decisiones ahora respecto a la composición, por ejemplo, de equipo, hay errores que no volvería a cometer. Pero de todas formas, pensando también en que me parece importante que el Frente Amplio pueda tener un análisis detallado, exhaustivo, que comprenda distintos ámbitos, también me parece importante el reflexionar sobre cómo hay debates que quizá el Frente Amplio necesita dar. Y que ¿De qué tipo? por ejemplo, yo creo que la reflexión, que no era el espacio, no era la instancia, la discusión sobre la primaria, el dar una reflexión, ¿cierto?, sobre los 30 años y el cambio o la posición, la mirada distinta que ha tenido el Frente Amplio ahora. Y esa discusión, que me parece que es legítima, el Frente Amplio tenía que haberla dado, ¿cierto?, en sus espacios correspondientes, pero una discusión política, no una discusión, ¿cierto?, para presentarse electoralmente, hablarle a la ciudadanía respecto a ello. Yo creo que ahí se comete un error, pero también creo que hay una reflexión que debe dar el Frente Amplio, ¿cierto?
sobre su posición respecto a los 30 años, respecto al rol que juega en el gobierno, respecto a errores que se han cometido durante el gobierno. ¿Fue un error el tono más impugnador de la campaña? Es que por eso digo que hay dos ámbitos. Uno es la campaña como tal y otra es una mirada política, que a veces se entrecruzan, porque en el fondo, claro, esa es una discusión política legítima. Pero quizá la campaña debía reflejar ese proyecto político. Es que la campaña no tenía por qué hablar, ¿cierto?, de una discusión que quizás es más bien del ámbito de las relaciones partidarias o incluso de la mirada que tiene el Frente Amplio respecto a procesos anteriores, y la gente lo que quiere saber es cuáles son las propuestas de cada candidatura, ¿cierto?, para poder resolver sus problemas. Entonces, enfocarse en ello y no en otra cosa, digamos, como esa discusión política, sí es un debate que hay que dar y hay que reflejar públicamente, quizá en otra instancia. ¿Y por qué se cometió ese error? Respecto a la campaña. Claro, respecto al cruce, digamos, de esos dos temas. Yo creo que es porque es una discusión que no se dio en su momento, se salta y se ve reflejada en la campaña. Yo creo que eso es un error, por cierto, ¿no? ¿Y fue un error también la definición del candidato, la forma en la que se llevó adelante la definición del candidato? Porque eso incide de alguna manera también en la propuesta, ¿no? Y esta fue una nominación, la de Gonzalo Vinter, un poco a tirabuzón ante la negativa de Tomás Bodanovich. Bueno, lo primero es que, a ver, Gonzalo asume un desafío que fue muy complejo, ¿cierto? Un desafío grande para cualquier militante del Frente Amplio. Y nosotros, y quiero también plantearlo desde ahí, reconozco su valentía, reconozco el haber dado un paso al frente como un valor para cualquier persona. Entonces, en ese sentido, yo sigo reconociendo en ello y en el acto que toma Gonzalo un valor sobre todo a ponerse a disposición de lo colectivo, que quizás no tomaron otro. Que quizás se tomó, yo diría que ahí hay una responsabilidad colectiva, la asume también la dirección, la asume el Comité Central y yo como miembro también asumo esa responsabilidad. ¿Se improvisó tardía. en este tema? Y yo creo que fue tardío. Yo creo que fue tardío, de hecho, es más, el Frente Amplio con anterioridad nunca había tomado una definición tan tarde respecto a su candidatura presidencial. Y eso también, digamos, demuestra otras cosas, quizá debates políticos que teníamos que dar con anticipación. ¿Y usted siente que esto va a tener un efecto también en la elección parlamentaria que viene ahora en noviembre? ¿El mal resultado es refleja un momento de debilidad de la propuesta política del Frente Amplio? Es que, a ver, ahí yo creo que primero el Frente Amplio sigue siendo un proyecto político que existe debido a que hay una visión, ¿cierto?, de cambios sociales. Es más, quiero plantearlo en estos términos. La candidata Janet Jara refleja un proyecto político que sigue buscando cambios sociales en Chile. Y nosotros tenemos una identificación fuerte respecto a esa idea. Y esa idea sigue tan vigente que incluso ella es hoy día dentro de la encuesta la primera candidata, ¿cierto? Con, al menos respecto a quienes se identifican con ella. Y en ese sentido, esa vigencia es la que nos tiene que llevar a realizar un proceso de reflexión, de autocrítica, y en eso tenemos que estar todos disponibles, partiendo, ¿cierto?, por cada uno de cada uno de los militantes, pero sí creo que es importante que frente a las elecciones de noviembre podamos enfrentar esto con unidad. Con unidad, porque a quien tenemos que ir a derrotar es a la derecha. Y también teniendo en consideración que por algo tuvimos un resultado, digamos, no tan positivo en las últimas elecciones parlamentarias. Porque no tuvimos mayoría en el Congreso y eso evitó muchos de los cambios que también teníamos propuestos dentro de nuestro programa de gobierno. Entonces, quizá hay que hacer un análisis un poquito más, a grosso modo, de más tiempo, más integral, que solo quedarse enfrascado en la discusión de qué es lo que sucedió en la campaña, porque quizá hay una reflexión un poquito más de fondo que hacer. Diputada Yeomans, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias a ustedes por la